Existen un gran número de dietas que pueden ocasionar riesgos a la salud si se hacen sin la supervisión de un especialista. Para hablar de este tema, sobre las llamadas autodietas, está con nosotros el nutricionista, dietista Héctor Cruces. Bienvenido a Noticias Lobeso Salud. Muchísimas gracias por la invitación. Quería empezar la entrevista preguntándole qué alimentos nunca debemos dejar de consumir, por ejemplo. Fíjate, dentro de lo que es una nutrición adecuada, nunca pueden faltar 3 macronutrientes, ¿ok? Dentro de estos macronutrientes se encuentran las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Dentro, evidentemente, existe también lo que son los micronutrientes. Tenemos las vitaminas y los minerales. Cuando hablamos de macronutrientes y micronutrientes, nos referimos, no es que porque sean grandes o sean diminutos o sean pequeños. Básicamente, esta condición de macro o micro viene dado en función a los requerimientos en los cuales la persona debe suministrarlos. Se habla de macronutrientes porque se necesitan grandes cantidades de proteínas, grandes cantidades, por supuesto, de acuerdo a los requerimientos del paciente, y se habla de micronutrientes porque podemos hablar inclusive de cantidades como microgramos. Ninguno de ellos puede estar exento de lo que es la alimentación adecuada del paciente. Estamos hablando que la alimentación debe haber el carbohidrato, debe haber las proteínas, debe haber las grasas, que a su vez esto nos va a aportar proteínas y minerales necesarias. Sin embargo, hay dietas que se basan en cero gluten, carbohidratos y lácteos. Sí, fíjate que justamente este tema es todo un tema, lo que es hoy en día en el mundo del fitness, hablar de los cero lácteos, hablar de lo que es el cero gluten. Necesitamos, evidentemente, cada uno de ellos aporta una función especial dentro de lo que es el organismo. No se puede suministrar el carbohidrato, dado que generalmente lo que se va a perder cuando se elimina el carbohidrato es generar la pérdida de masas musculares. Muchas veces el cuerpo va a recurrir a las proteínas como fuente principal de energía. Esas son las consecuencias entonces de privarse de algunos alimentos. Una de las consecuencias viene dada en esto, la pérdida de masa muscular, sustancial masa muscular, y esto lo que va a generar a la larga es el fulano o el famoso efecto yo-yo. ¿Y por qué se genera el efecto yo-yo? Evidentemente yo ¿Pero qué significa el efecto yo-yo? El efecto yo-yo viene dado, es una condición que viene dada cuando el paciente genera una pérdida de peso, pero posterior a dejar una dieta que fue restrictiva por un periodo de tiempo y retomar sus hábitos de alimentación, vuelve a retomar ese peso o incluso hasta más. ¿Por qué razón? ¿Qué ocurre? Muchos dicen, no, es que estoy asimilando más o estoy asimilando menos en comparación a la oportunidad cuando inicié la dieta. Lo que ocurre básicamente es que cuando iniciamos una dieta restrictiva, la iniciamos con una cantidad de masa muscular, y cuando se hace la dieta restrictiva, empezamos a perder esa masa muscular. La masa muscular a per se me está garantizando una quema de calorías. Cuando pierdo la masa muscular y retomo mis hábitos de alimentación, allí lo que hablamos es de ralentizar el metabolismo. ¿Y por qué se ralentiza el metabolismo? Porque ya no cuento con la misma cantidad de masa muscular con la que contaba anteriormente. Por eso es que así coma igual, voy a asimilar mucho más, porque ya no hay masa muscular que pueda garantizarme ese gasto calórico. En muchas ocasiones las personas realizan dietas por un periodo determinado, ya sea para que un vestido le quede o por época de vacaciones. ¿Qué efectos tiene esto en el organismo? Porque después de que pasa este evento, de que ocurre el evento, pues las personas vuelven a sus hábitos o a sus malos hábitos. ¿Qué efectos tiene? Sí, fíjate que es muy común recibir en la consulta a un paciente desesperado, un paciente impaciente, les llamo yo. Usualmente, mira, me gradúo en tal fecha, me caso en tal fecha, necesito o tengo una urgencia de perder tantos kilos. Ellos mismos se autodiagnostican y dicen, tengo tantos kilos de sobrepeso, necesito perderlos en tanto tiempo. Entonces empiezan a hacer estas dietas restrictivas, se autoimponen un plan de alimentación que lo sacaron de la revista, lo sacaron de algún seguidor a través de las redes sociales, que esto es todo un temazo hoy en día, ¿ok? O a través de la vecina le funcionó y entonces a mí también me va a funcionar. ¿Qué ocurre? El paciente puede, en efecto, lograr parcialmente su objetivo, porque entonces va a perder lo que es el peso que puede estar buscando, pero a su vez vamos a generar un nuevo problema, que es la flacidez. Entonces, ¿por qué razón? Porque fue un paciente que se ocupó de perder
peso y no se ocupó de generarme masa muscular. Entonces va a ocurrir la flacidez, la celulitis, es muy típico y que les preocupa mucho en el caso del paciente femenino, y evidentemente estamos de alguna manera perdiendo el peso que quise perder, pero a su vez no estoy parándole, como llamamos en el argot popular, a lo que es el tema de la masa muscular. ¿Cuál es el periodo normal que debe tener una dieta para que sea efectiva entonces? Fíjate, es que el tema de la palabra dieta, Dayana, va mucho más allá de restricción. Entiéndase por palabra dieta que es la inclusión de cada uno de los nutrientes y es un hábito, sencillamente es un hábito de alimentación. No hay un plazo de tiempo en el que podamos decir, incluso el paciente cuando va en la consulta me dice, ¿cuánto tiempo voy a durar con esta dieta? Esta dieta tiene que ser de por vida porque es que no es una dieta, no se trata de limitar, no se trata de excluir, se trata de indicarle al paciente hábitos de alimentación en los cuales el consumo pueda ser frecuente, los alimentos, restringido, pero nunca vamos a eliminar totalmente lo que es la ingesta dietética de determinado alimento. Incluso yo me identifico mucho con lo que es los colores de un semáforo. Tal cual, yo le digo al paciente, este grupo de alimentos usted puede tomarlos con mayor frecuencia en la semana, este grupo puede tomarlo restringido y en función de hacer más placentero lo que es un plan de alimentación. Doctor, perdón, disculpe, licenciado. ¿Las dietas deben ser personalizadas? Esto me lo va a responder al regreso de la pausa. Ya venimos con más. Claro que sí. Nuestra conversación con el nutricionista Héctor Cruces. Y antes de ir a la pausa, quedó una pregunta al aire y era si las dietas debían ser personalizadas. Y aquí quiero tocar el tema de las autodietas, que son aquellas dietas que son creadas por los mismos individuos que quieren bajar de peso, copiadas, como usted decía, de alguna revista o de algún famoso y que no se ajustan a las características de cada individuo. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias para el organismo? Sí, evidentemente, Dayana, sin discusión alguna, cada persona es un mundo, por tanto, cada dieta debe ser personalizada. Evidentemente, y como en todo, habrán grupos de personas que pueden seguir determinados hábitos y conductas alimentarias, pero no estamos hablando de generalizar lo que son los hábitos y conductas en el paciente. Cuando el paciente llega a la consulta, lo primero que se le tiene que preguntar es cuál es tu objetivo, cuál es el motivo de la consulta, ¿no? Posteriormente, hay que establecer lo que es el diagnóstico nutricional del paciente, saber cuál es la condición nutricional con la cual llega. Y no se trata solamente de hablar de peso total, se trata de fragmentar cómo viene constituido ese peso, saber cuál es el porcentaje de grasa, cuál es la capacidad muscular que ha desarrollado ese paciente y luego de allí el próximo paso, de manera de darle la formalidad y la personalización a ese tratamiento nutricional, son los laboratorios. Darle ese perfil clínico que se requiere, conocer cómo están los valores clínicos sanguíneos, saber cómo llega el paciente desde el punto de vista hematológico y a partir de allí saber la prescripción o la restricción que hay que hacer con determinados alimentos o determinado grupo de nutrientes, ¿ok? Luego de esto, pues, se establece lo que es la carga calórica del paciente, ¿ok? ¿Cuántas calorías? Pero previo a ello hay que saber cuál es la condición física del paciente, qué tanta actividad física, qué tanto dinamismo tiene ese paciente hoy en día. La paciente está embarazada, la paciente está con una actividad física de alto rendimiento, o es que acaso es un anciano, es un niño, por tanto hay que debe prevalecer lo que es la diferenciación en los distintos grupos etarios, conocer con qué paciente estamos tratando, cuáles son los hábitos y conductas. Y todo esto lo reunimos en una mágica fórmula que es una historia clínico-nutricional. El paciente debe estar en un contacto cara a cara para educarlo, por ello, y valga la acotación de hoy por hoy existen tantos asesores nutricionales online. Para mí ese contacto paciente-profesional es bien importante establecerlo, poder escuchar por qué razón el paciente ha llegado a un sobrepeso o obesidad. Es que uno muchas veces tiene que ser hasta psicólogo en la consulta, poder escuchar y hacer ese feedback. De allí la importancia de la supervisión de un especialista, ¿no es así? Así es. Vemos que la evaluación es bastante amplia. Así es, se hace una evaluación completa, una evaluación desde lo que son los hábitos y conducta, pasando por parámetros bioquímicos, pasando por parámetros antropométricos, las mediciones de rigor y por supuesto saber lo que es la parte psicológica de ese paciente. Muchas veces llega el paciente a la consulta e indica, bueno, mira, mi sobrepeso vino a consecuencia de, entonces hay que trabajar y si uno, como
como nutricionista considera que no tiene la respuesta a ese paciente, pues hay que remitir a esa pieza fundamental también dentro del multidisciplinario equipo de la salud, que es el psicólogo. Entonces trabajamos de la mano lo que es el especialista en psicología y el nutricionista. También existen las dietas milagros, que son aquellas que prometen bajar de peso en muy poco tiempo. Hay unas que son en un mes, incluso menor a ese periodo. ¿Son realmente efectivas? Fíjate que las dietas milagros usualmente forman parte de lo que son las autodietas. Son dietas sumamente restrictivas. Por allí es muy común hoy en día ver a través de redes sociales el reto de los 15 días, el reto de los 10 días, pierde tantos kilos en tanto tiempo. De la manera, son dietas que te prometen una pérdida de peso efectiva y de por vida, ¿okay?, sin poner en riesgo tu salud. Entonces, ¿cuál es las dietas que por supuesto no cuentan con una validación científica pertinente? Y evidentemente lo que hacen es generar trastornos. Trastornos en el caso, y hoy aprovecho la oportunidad, papá, mamá, supervisar lo que son los hábitos y conductas alimentarias de las adolescentes, que es donde se están fomentando estos hábitos, ver la dieta de revistas, dietas sumamente restrictivas que puede generar en esta población amenorreas, es decir, ausencia de lo que es la menstruación, debilidad, cansancio, fatiga, dolores de cabeza, una serie de sintomatología, dado que vienen estas dietas milagros, vienen a consecuencia de la restricción de un grupo de nutrientes en específico. Muchas veces suele pasar que es el carbohidrato. O sea, no comas muchos carbohidratos, comes muchas proteínas y grasas. Entonces eso va a generar un sinfín de factores o efectos colaterales. Agradecemos entonces por su presencia acá. Era Héctor Cruces, nutricionista, dietista, y bueno, ustedes tomar en cuenta estas recomendaciones. Llegó el momento de despedir. Será hasta mañana a las 4:30 de la tarde. Muchísimas gracias.